que es tecnólogo médico del área de terapia ocupacional, al cual estaremos entrevistando acerca de la reactivación laboral, ¿no? Sí, yo creo que es importante el tema de la reactivación laboral porque, como ustedes saben, lamentablemente esta pandemia pues ha paralizado muchos negocios, muchas empresas que han fracasado y muchas cosas han tenido inclusive que cambiar del rubro comercial en el que se encontraban, ¿no? Tenemos el caso de San Antonio, que ha destacado como una panadería que no ha despedido a su personal, ha sabido reinventarse y cambiar de rubro. Y al cambiar de rubro, ahora se ha vuelto un mini market, ¿no? Con lo que ha mantenido a sus trabajadores, que es creo que una empresa modelo para el caso de nuestro país, mientras que otras, al contrario, han dado suspensiones perfectas, han mandado a sus trabajadores a sus casas y ni siquiera les han reconocido ningún sueldo, algo que es muy criticable. Y por eso es que es oportuno el tema que estamos mencionando con la reactivación laboral, porque ahora todos los centros laborales tienen que presentar sus planes de prevención contra el COVID, ¿no? Porque es un tema muy importante o fundamental al respecto. ¿Cómo han visto ustedes ese tema de la pandemia? En realidad es muy crítico lo que se está presentando entre los empleadores y los trabajadores, ya que los empleadores no le están otorgando a las personas que están dentro del factor de riesgo por edad o por factores clínicos a otorgarles el trabajo remoto o una licencia con goce de haber, que es su derecho de acuerdo al decreto de urgencia 038-2020. ¿Verdad, Alejandro? Sí, así es, Messi, tienes toda la razón. Yanela, ¿y tú cómo has visto este tema de la pandemia? Yanela es estudiante de Derecho. ¿Cómo han visto tus compañeros de estudios? ¿Cómo ha cambiado esto? ¿No? Porque muchos de nuestros televidentes son abogados y que pues nosotros estamos acostumbrados a estudiar de manera directa con el profesor, pero ustedes se han visto obligados todos a pasar a una educación virtual. ¿Cómo ha sido el efecto para los estudiantes de Derecho? Muchas universidades tuvieron que adecuarse a la nueva emergencia sanitaria que hubo y para no parar sus estudios tuvieron que hacer las clases virtuales, ¿no? Muchos estudiantes también tuvieron que dejar de estudiar porque sus padres lamentablemente no pudieron pagar sus estudios. Entonces es una situación muy difícil a la cual las universidades tienen que adecuarse, ¿no? A fin de que los alumnos puedan continuar con sus estudios. ¿Y esta interacción cómo ha sentido el cambio? Porque antes has estado en un salón, Claro, con un profesor directamente, cualquier consulta o debate era directo, los compañeros también pues se veían, había una interacción, trabajos en grupo. ¿Cómo es ahora un trabajo en grupo de manera virtual? ¿Solo se llaman? ¿Qué cambios has notado o aún no han iniciado estos cursos para ti? Sí, ya cada ciclo hay posiciones que se tienen que hacer en el cual tienes que coordinar con tu grupo. Esto lo puedes hacer a través de WhatsApp, que es la nueva tecnología, ¿verdad? Que podemos usar y que los jóvenes mayormente nos adaptamos a este tipo de tecnología. Perfecto, y entonces hemos hablado un poco de todo, nos hemos ido conociendo, esperemos desplayarnos mucho más con todos los temas que veamos y vamos a iniciar con la primera etapa de nuestro programa, que sería la entrevista. Nos vamos a un corte y regresamos.
Bien, continuamos con el programa Hecho y Derecho. Estamos iniciando la etapa de la entrevista. Y para el día de hoy, como había mencionado Yanela, tenemos la participación del licenciado tecnólogo médico de terapia ocupacional, Carlos Valdivia Malpartida. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al programa. Bienvenido. Muy buenos días con todos. Primero, agradecerte, Macy, Alejandro, por la invitación. Más por el tema por el cual se me ha invitado, es realmente muy interesante, ya que estamos mezclando tanto la parte social, la parte de salud y la parte económica, que es un poquito sensible en estos momentos, ¿no? Sí, es necesario tocar el tema de la reactivación laboral, definitivamente. Y para poder explicar a los televidentes, ¿no?, cuál es la importancia, por qué es importante que un tecnólogo médico de terapia ocupacional puedan ver estos temas. De repente, Carlos, podrías comentar a los espectadores qué es lo que hace un tecnólogo médico de terapia ocupacional, de qué se encarga, qué ve, ¿no?, cómo aporta a nuestra sociedad desde su disciplina. Ya, bueno, de lo que es mi carrera de la terapia ocupacional, ve por la independencia de las actividades de vida diaria, o sea, que el ser humano o la persona pueda desempeñarse con tranquilidad en sus actividades cotidianas, pueda asearse, vestirse, desempeñarse en la actividad laboral, en sus actividades recreativas. Pero, sino que dentro de la parte del pregrado hay un sector que nos enseña lo que es bioseguridad, la parte de salud ocupacional, que bueno, a mí me llamó la atención y me gustó. Entonces, porque eso he llevado, que todavía recién ya he terminado el año pasado, mi maestría en salud ocupacional en la Universidad del Callao, en las cuales mezcla lo que es el análisis de riesgo, ya el análisis de riesgo que puede haber desde las actividades cotidianas en tu hogar hasta dentro de tu actividad laboral. Bien, entonces vemos la importancia de la terapia ocupacional. Y justo ante esta pandemia, pues el Estado ha dado diversos decretos en donde se han paralizado las actividades laborales, y recién, luego de que haya concluido esa etapa de cuarentena, pues el Estado ya dijo que ya pueden todos volver a sus centros de labores, claro, menos algunas regiones que siguen bajo cuarentena estricta. Y es en este marco que se ha dado la resolución ministerial 448-2020, que es la que prácticamente se encarga de esta etapa de reactivación laboral. Entonces, creo que podemos comenzar con las preguntas. Macy, por favor, comencemos. Licenciado, supongamos que yo estuve en cuarentena y vuelvo a mi centro de labores, me toman la prueba rápida, ¿qué acciones se tendría que tomar la empresa? Ya, primero hay que observar dos aspectos correspondiente a lo que es la cuarentena. La cuarentena por COVID, que es muy distinta a la cuarentena social que hemos vivido todos. ¿Ya? La cuarentena social es la que nos dio el presidente Martín Vizcarra, en las cuales todos tenemos que tener a nuestro domicilio para evitar una exposición, ¿ya?, disminuyendo la probabilidad o riesgo de un contagio. La cuarentena por COVID es la que se da al empleado que ya se le ha confirmado como positivo al COVID, ¿ya? O en todo caso que haya estado expuesto de una forma frecuente a una persona que haya tenido COVID, ¿ya? Hay situaciones en las cuales se puede hacer la evaluación, ¿ya?, pero eso lo va a determinar de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, ¿ya?, a la exposición, porque hay nivel bajo, nivel mediano, nivel muy alto y nivel alto, ¿ya? Los que sí están obligados con la 448, ¿ya?, son los empleados que tienen nivel alto y nivel muy alto. Los niveles bajo y mediano de exposición el empleador no está en la obligación de darles las pruebas previa evaluación clínica, porque también tenemos que tener en consideración que ya en la 448 tiene que haber un monitoreo de la salud, y de acuerdo a esa apreciación es la que va a determinar si se realiza o no se realiza una prueba rápida. Eso va a significar que entonces, por ejemplo, un lugar de trabajo, una panadería, ellos estarían clasificados como bajo riesgo, alto riesgo. Ya. Primero hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad nueva, ya que nos ha afectado, ya hace un siglo atrás, es que fue con la gripe española, en las cuales tenemos esta eventualidad, después de un siglo la volvemos a enfrentar. Ya se ha tenido que observar la forma de propagación, la forma de contagio, porque la 448 es la subsanación o la que reemplaza a la 239, ¿ya? La 239 ya tenía otras directivas, otra metodología, pero ya la 448
ya la que está primando desde el 1 de julio de este año, ya trata de adaptarse y favorecer a las pequeñas microempresas, ¿no? Las pequeñas microempresas o a los pequeños negocios, ¿no? Para que sea entendible, ya que la 239 era un poco más compleja a comparación de la 448. ¿Y qué diferencia? Bueno, esta norma efectivamente ya ha tratado de hacerse más simple, ¿no? Todo el trámite. Y vemos que hay unos términos que utilizan de regresar y reincorporarse, ¿no? Uno pensaría que es lo mismo, oye, me estoy reincorporando a mi trabajo porque ya hice cuarentena, no estoy regresando a mi trabajo. Pero esta norma nos establece que son como cosas distintas. Eso sí podrías explicarle a los espectadores. Con respecto a lo que es la salud ocupacional, ya, lo primordial a nosotros es tener el conocimiento de las normas, ¿ya? Y las normas te hacen ya una descripción del vocabulario o de la terminología que se debe existir. Está claramente descrita en la norma, en la 448, ¿ya? Por ejemplo, en lo que es reingreso, ya se basa al personal que ha tenido un contacto con una persona con COVID, ya, pero no presenta síntomas o que ha tenido un contacto. Entonces, se pasa a un descanso de 14 días, y después, previa evaluación epidemiológica, que es la evaluación clínica médica, o sea, que no tiene un síntoma, puede reincorporarse. Es muy distinto a un caso confirmado, en las cuales se le manda la cuarentena de descanso, ya está confirmado el COVID, entonces tenemos la situación que puede ser asintomático o que tiene síntomas. En el caso de asintomático, pasados los 14 días pasa a la reincorporación laboral, ¿ya? Pero si presenta síntomas, pasa nuevamente una evaluación clínica y es la que va a determinar si se reincorpora o no se reincorpora el trabajador. Bien, ¿me dice otra pregunta que podemos hacer? Sí, si me realizan la prueba rápida, ¿quién asumiría el costo de esta prueba? Ya, todo lo que son los lineamientos para lo que es la prevención y el control de la salud de los trabajadores para el riesgo de COVID, lo asume el empleador. Sobre ese tema, justamente mencionarle a los espectadores que han habido casos, ¿no? Que nos han llegado justo en estos periodos de trabajadores profesionales de la salud, inclusive, ni siquiera de otras áreas, ¿no? Los que están encargados directamente de ver el tema del COVID y de atacarlo, ¿no? Que inclusive un hospital del MINSA les pretendía a fin de mes descontarles por las pruebas que les habían hecho del COVID, ¿no? O sea, eso pues va en contra de la normativa, como se está mencionando. Entonces, tengan en cuenta los espectadores que las pruebas que les hagan en sus centros laborales tienen que ser asumidos por los empleadores, no por usted como trabajador. Bien, a ver, otra pregunta que tenemos es, ¿qué trámite debo seguir para abrir entonces mi negocio, mi empresa, y ante quién debo de tramitarlo? Ya, bueno, la página que pueden utilizar son la página del Ministerio de Salud, en las cuales ya viene lo que es su correo electrónico, en las cuales tienes que tú enviar ya lo que es tus lineamientos de lo que es la prevención y el control de la salud del trabajador o de tu empresa, ya que es empresas@minsa.gov.p, ¿ya? Envía ese correo y automáticamente ya puedes volver a las actividades productivas. El decreto supremo, en las cuales nosotros estamos hablando, ya te describe todo el proceso y cómo va a ser el llenado. Los anexos que van desde la número 1 hasta el número 6, ya te dice, por ejemplo, la necesidad o cómo es la... a ver, discúlpame. Tienes que poner la razón social de la empresa, el RUC, describir la actividad de tu empresa, la relación de tus trabajadores, y además hacer el análisis de riesgo de tu trabajador, o sea, a qué es vulnerable, si tiene bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo al contagio del COVID, ¿ya? Además del llenado de la ficha sintomatológica epidemiológica del COVID-19, que ya también te lo da la misma resolución. Toda esa información se recaba, se escanea y se envía al correo electrónico del Ministerio de Salud. Otra pregunta que quisiera hacerle, licenciado, en los centros laborales que han iniciado actividades, ¿qué tipo de profesionales necesitarían? Ya. La distribución que nos dice la norma lo especifica en 6 tipos, ¿ya? Prácticamente la variación va a ser de acuerdo a la cantidad de empleados que pueda contener la empresa.
¿ya? A excepción del tipo 1 y del tipo 2. En el caso del tipo 1, por ejemplo, en las cuales vamos de 5 a 20 empleados, ¿ya? Simplemente te dicen contar con el apoyo, ¿ya? No te describe la cantidad de horas, ¿ya? Pero dice contar con el apoyo de un personal de salud. Un personal de salud puede ser contemplado tanto como el médico, la enfermera, el tecnólogo médico, la obstetra, el nutricionista, el químico farmacéutico. Un profesional de salud. Cualquier profesional de salud, digamos. Que tenga capacitación en salud ocupacional. Okay. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el tipo 2? Es que la diferencia con el tipo 2 es que están incluidos en la resolución 003-98. ¿Ya? Hablamos de una resolución que ha sido aprobada en el año 98. O sea, hay algo que sí me gustaría apreciar, es que la parte de bioseguridad y salud ocupacional no es algo que recién haya nacido con el COVID. O sea, ya hay normas que la están regulando, como es la 29785, que son el reglamento o la ley de seguridad y salud laboral, en que ya te describe gran parte de las actividades, ¿ya? Entonces no es algo nuevo. En la 003-98, ¿ya? Te dice las actividades de riesgo, como son la de pesca, la de extracción de petróleo, ¿ya? Ahí también ya dicen que es contar con el servicio de un profesional de salud, ¿ya? Pero con preparación en lo que es salud ocupacional. Y de ahí ya vamos aumentando en lo que es, por ejemplo, de 21 a 50 trabajadores. Ahí sí ya hablamos de la contratación, de requerir el servicio de un profesional de salud, ya por un tiempo ya, si no me equivoco, de 12 horas. Y de ahí ya cuando vamos aumentando de 50 a 100, ya te dice contar con un profesional de enfermería, que también tenga preparación en salud ocupacional, pero ya que tenga una función en 18 horas. Y vamos aumentando de 100 a 500, ya te menciona la necesidad de contar con un médico y una enfermera con preparación en salud ocupacional. Y si la empresa sobrepasa los 500, ya te exigen que el médico tenga o una especialidad o una maestría en salud ocupacional. Muy bien, licenciado. Es decir, bueno, yo veo que el momento es oportuno, digamos, para que los que han estudiado las ciencias de la salud, ¿no? Los profesionales de la salud, puedan destacar, porque ellos son los que prácticamente van a estar en todos los centros laborales con la normativa que se está mencionando, ¿no? Es cómo van a poder participar en todo esto. Esta pandemia nos ha mostrado varios puntos flojos, ¿no? O sea, ya es saber un poquito de historia, Alejandro. O sea, de cómo se ha distorsionado la importancia de la salud ocupacional en el Perú, ¿no? A veces, ¿por qué? Porque a veces lo ven como un gasto innecesario. Claro. Pero la salud preventiva, al contrario, a futuro te evita gastos, ¿ya? En la salud del trabajador. Perfecto. A ver, otra pregunta de las que podríamos mencionar, ¿no? Se decía de que los trabajadores que ahora regresaron de la cuarentena a sus centros laborales, solo aquellos que estaban con, creo que mediano o alto riesgo, se les hacía la prueba rápida de manera obligatoria. Entonces, ¿qué sucede si es que en mi centro de labores detectan que soy positivo? ¿Qué es lo que seguiría? Ya. Los únicos que tienen la obligación, el empleador, realizar las pruebas de monitoreo es con los niveles altos y los niveles muy altos. Okay. ¿Ya? Diferenciando entre todo. ¿Ya? Pero el retorno, ya no es necesario realizar la prueba rápida o la prueba molecular. Ya basta con el alta epidemiológica. Correcto. O sea, que es la evaluación clínica del médico. ¿Ya? Ya. Ahora, justamente de ese tema, una vez nos llegó una consulta, ¿no? Una persona que le detectaron, fue en un banco, es uno de los bancos. A uno de sus trabajadores le detectan, le hacen la prueba y sale positivo. Y luego le dicen, bueno, ya tienes positivo, ahora búscate un médico para que él te dé la constancia del descanso médico. Y como ella no fue y no buscó al médico, no le entregaron, pero ella se fue a su casa a hacer cuarentena, cumpliendo pues la normativa, responsablemente. Pero el banco, luego que ella regresó, le dijo, no buscas al médico, no tengo por qué reconocerte la constancia, así que esos días son los que tengo que descontar. No. Ok, ahí podemos explicarle a los espectadores. Todo lo que es correspondiente a los lineamientos de vigilancia, vuelvo a repetir, y prevención y control del riesgo de trabajadora contra el COVID, tiene que asumirle la entidad. ¿Ya?
ahí te describe claramente, o sea, una vez confirmado un caso, ya se tiene que derivar, la entidad tiene que derivarlo al puesto de salud para el tratamiento y verificación respectiva, ¿ya? Además, la entidad tiene que ser el monitoreo responsable, porque no es el mismo caso. Hay casos que he visto en las cuales el empleador manda de vacaciones y no hace tener uso de su descanso médico respectivo, ¿no? Y estando positivo. Y estando positivo. Es un abuso lo que se está viendo en Exacto, esos lugares. exacto. Ya son estrategias inadecuadas que está ejerciendo el empleador para no perder. Claro. ¿Ya? Pero esa es la función, hacer el aviso respectivo también, ya que el empleado está contagiado, hacer la vigilancia y bioseguridad, o sea, el encargado o responsable de la seguridad laboral tiene que hacer la discriminación de qué personas han estado en contacto. Y esas personas también tienen que tener su descanso. Ahora, había lugares donde también en ciertos hospitales el profesional de la salud sale positivo, ¿Ya? le dan la cuarentena, los 14 días, regresan, les toman otra prueba y siguen positivos. Entonces los volvían a mandar a otra cuarentena. Volvían y volvían a salir positivos. O sea, pero ¿qué estaría pasando ahí? ¿Cuál es tu apreciación como profesional de la salud? Es que hablamos de dos situaciones muy distintas. Las pruebas rápidas, en las cuales te están detectando los anticuerpos que atacan, ¿cómo se llama?, el virus. Ahora, no hay una información de en cada persona cuánto pueda durar la cantidad de anticuerpos en el organismo. Entonces, ahí puede haber como tema positivo. Lo que te dice la prueba del test rápido es que has tenido o te ha pasado el COVID. Muy distinto a una prueba molecular en las cuales te determina que tienes el virus en tu organismo. Ok, eso es lo que hay que saber diferenciar entre los tipos de pruebas que también que se vienen dando. Exacto, es por eso que también está la terminología de alta epidemiológica o la evaluación clínica, porque los que hayan sido discriminados, por ejemplo, si has tenido una exposición y está en una prueba rápida, inicialmente es un descanso de 7 días, y si el médico te observa y te evalúa y realmente estás en unas condiciones adecuadas, entonces tranquilamente puedes retornar, ya por alta epidemiológica, que lo realiza el médico. Otra pregunta, licenciado, con respecto a qué lineamientos tenemos que seguir para poder elaborar nuestro plan de vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo. Ya, bueno, lo que tenemos que entender en este aspecto es cómo es el contagio y cómo se propaga. ¿Ya? Hay unos pilares que ya te dice el Ministerio de Salud que tenemos que tener todos. ¿Ya? Lo principal es la limpieza e higiene de los ambientes. La desinfección de ambientes es muy importante para que en tu mismo organismo no sea un lugar que te puedas contagiar. La segunda es la utilización de barreras. Por ejemplo, ya ustedes han visto los kioscos, los puestos, los mercados, los bancos, que ponen un acrílico. ¿Ya? Un acrílico o un plástico para evitar, ¿cómo se llama?, el intercambio de gases, ahí en las gotículas en forma más directa, disminuyendo también el riesgo. ¿Ya? Lo otro es la utilización de los EPPs adecuadamente. En este caso ya son las mascarillas, ¿ya?, para evitar nosotros propagar, ¿ya? Y en este caso, para evitar el contacto, ahora que ha salido últimamente la utilización de los protectores faciales, ¿no? Y el más importante, ya, los dos puntos más importantes es la desinfección y el lavado de manos, ya, porque es lo que puede transmitir o te puede transmitir al tocarte partes del cuerpo como la nariz, la boca y los ojos, ya, y el distanciamiento social, ya. La distancia también va a disminuir el riesgo a la propagación porque la expansión de las cutículas tiene una distancia, ya. Entonces el distanciamiento social es muy importante, ya. A comparación de la 239, que era mucho más compleja, en la cual, bueno, para una persona que se ha realizado estudios de salud ocupacional, lo que es el análisis de riesgo, bueno, es grato, o sea, me gusta hacer análisis y evaluarlo, pero para una persona a veces resulta complejo y con miedo, ya que lo tengo que poner. En cambio, en la 448, ya te da simplemente un listado que tienes que poner un check, nada más. Dice, tienes que tener esto, tú tienes que ver si lo tengo. Como una lista de verificación. Exacto, ya lo ha simplificado eso, ya para que los pequeños negocios ya puedan realizarlo de una forma más efectiva y lo puedan presentar de una forma más oportuna. Claro, pues la norma ha sido simplificada, es mucho más oportuna para poder
reactivar el mercado laboral porque ha sido muy golpeado por toda esta pandemia. Claro. Tal vez, licenciado, si usted podría aclarar a los espectadores, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol del tecnólogo médico ante esta pandemia? ¿Cómo han participado? ¿Desde qué áreas? ¿Quiénes, no sé, han estado participando y en qué áreas? ¿Cómo ha sido el rol protagónico del tecnólogo médico para esta pandemia? Ya, bueno, el rol del tecnólogo médico, yo como tecnólogo médico hay que tener en cuenta que no solamente es terapia ocupacional, tecnología médica se divide en 6 áreas, en las cuales tenemos laboratorio, radiología, terapia física, terapia de lenguaje, optometría y bueno, terapia ocupacional. La parte más principal y la han tenido la parte de terapia, la parte de radiología y la parte de laboratorio en la detección de los casos, porque es la que van a sacar la muestra, procesar la muestra y determinar si es que el paciente tiene COVID o no, al igual como el apoyo radiográfico para confirmar el diagnóstico. Ya eso hablamos en primera línea, Sí. pero ya una vez afectado a la persona vamos a ver el proceso de recuperación, especialmente las personas que están hospitalizadas o altamente afectadas, que llegan a UCI, en las cuales tienen la afectación clínica, pero también la parte física, ya que un proceso prolongado de desacondicionamiento, o sea, estar acostado en la cama, también desacondiciona los músculos, desacondiciona la parte articular, la cual limita funciones. Entonces es recuperar también, para el terapeuta físico, la capacidad de ventilación, la capacidad de respiración y la capacidad de movimiento. El terapeuta ocupacional es lo que vamos a ver, la parte cognitiva, ya porque también está todo el día en una sala hospitalizado, y la independencia de actividades de la vida diaria. Y si, por ejemplo, ha vivenciado una parte de un respirador artificial, terapia de lenguaje tiene que facilitar la parte del habla, ¿no? Que puede haber estado dañada, la intubación. Entonces, estas 5 áreas en forma directa han trabajado y están trabajando en este proceso de la pandemia, ¿no? En cuanto a las especialidades que ustedes puedan tener, ¿no? Hablamos entonces de 6 áreas en la tecnología Exacto. médica. ¿Se ha dado abasto el profesional de salud tecnólogo a nivel nacional? Porque estamos hablando de una emergencia pues, que es mundial, ¿no? O sea, tanto se ha requerido, ya no hay camas UCI, no hay lugares de los hospitales. ¿El profesional suficiente existe en nuestro país de tecnología médica? En realidad hay carencia de personal médico en general, ya, profesionales de salud en general, hay carencia. Ya, y hay necesidad de abrir casas formadoras tanto de tecnología médica como de otras especialidades, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía tenemos la idea de Abraham Valdelomar, ¿no? O sea, el Perú es Lima, Lima es el café concert y el café concert soy yo. O sea, Lima es quien distribuye, pero el único sector que va a tener el corazón de poder atender a su propia gente es la propia gente donde se forma. Entonces hay necesidad de casas formadoras a nivel nacional porque, por ejemplo, todavía hay pedidos de requerimientos de profesionales en tecnología médica, en laboratorio, en radiología y ahora en terapias para la recuperación en provincia, pero no se está cubriendo. Quedan libres, ¿no? Y eso es triste y penoso porque Exacto. quiere decir de que prácticamente en nuestro país hay muchas zonas donde no está el profesional idóneo, está faltando. Exacto. Y es un tema que sí es responsabilidad del Estado porque no ha promovido, digamos, estas escuelas formadoras de los profesionales suficientes. Valga de repente el espacio para poder comentar también algo que hemos podido ver, ¿no? Por ejemplo, la terapia de lenguaje, que vemos que constantemente es invadida por docentes de colegios, ¿no? Secundarias y todo ese tipo de docentes, y también por psicólogos que cubren este tema que le correspondería realmente al tecnólogo de terapia de lenguaje, ¿no? Y justamente porque es ante la escasez del número suficiente de profesionales en nuestro país para que puedan cubrir esas áreas, ¿no? Y en terapia ocupacional, ¿qué es lo que viene sucediendo? Digo, ¿cuál es la parte práctica del área de usted? Ya, bueno, como te lo mencionaba, nosotros lo principal es la independencia de actividades de vida diaria, pero todo eso abarca varias cosas, o sea,
no solamente en la parte básica, que es alimentarte, vestirte ya, y hacerte la higiene, ya que es la parte fundamental, sino que seas independiente en tu entorno, que te puedas adaptar. Entonces, en niños, en que puedan afrontar adecuadamente la edad escolar, ya, igual en adultos, por ejemplo, tenemos gente con discapacidad que tenemos que reincorporar a la actividad laboral, ya, o prepararlas para la actividad laboral, porque uno piensa, mira, te voy a contar una anécdota. Una mamá que ya le había tocado a su hijo con autismo y una vez me dijo, yo ya estoy preparando a mi hijo mayor porque llego a mi casa, voy a hacer un segundo piso para que mi hijo menor que tiene autismo viva en el segundo piso y el mayor lo cuide. Y yo le digo, todavía es muy pequeño, o sea, descubrámoslo, ¿no? Entonces le di a entender que cada niño tiene su forma distinta de aprender, pero aprende. Y ahora el niño estuvo en un colegio especializado y después ya simplemente comenzó a tener habilidades, y habilidades deportivas como la natación. Es importante, justo lo que me comentas, porque los padres pueden darse cuenta de que no deben de resignarse, ¿no? Oye, mi hijo es distinto, no va a aprender, no, o sea, sí puede hacerlo siempre y cuando pues recurra, digamos, a la parte científica o de la salud. Y yo le volví a decir, por ejemplo, y comenzó a tener habilidades en la matemática, y yo le pregunté, ¿y ya está listando el segundo piso para que el mayor lo atienda? No, ya entendí que va a seguir independiente. Claro, muy importante, ¿no? Para los menores. Bien, entonces creo que quedó claro el tema hacia los espectadores. Cualquier consulta pueden hacerla también vía internet con respecto a esta reactivación laboral, con respecto a los temas de salud, ¿no? Hemos descubierto un poco más sobre la tecnología médica y las áreas que tiene, que en verdad es mucho más amplio. Creo que tendríamos que ver en otros programas. Creo que el tema de terapia ocupacional es muy importante también ahora que estamos con el teletrabajo, el trabajo desde las casas, para ver el tema de las posturas correctas, las ubicaciones adecuadas para no maltratarnos el cuerpo, ¿no? Los músculos y todo esto. Bueno, queda abierta la invitación para que podamos participar contigo para ver esos temas, Carlos, ¿no? Esperamos verte en otras oportunidades. Bueno, agradecerte a doctora Macy, Alejandro, agradecerte un saludo a la doctora Yanela, no esperé encontrarla, pero no está acá. Ya, por la invitación y claro, desde luego cualquier ayuda o apoyo estoy para servirlos. Gracias, Carlos, muchas gracias. Entonces. Bien, entonces nos vamos a un corte y regresamos con la siguiente parte del programa. Soy Alejandro Velázquez Garcelú.
Hecho y Derecho. Estamos en la segunda parte del programa. Lo que vamos a explicar ahora son algunas de las preguntas más comunes que nos han llegado durante todo este tiempo de pandemia. Nosotros venimos asesorando los temas laborales enfocados hacia el profesional de la salud y en general todos los temas laborales que se han podido ver durante todo este periodo de pandemia. Creo que uno de los puntos más fuertes que se tienen hoy en día es la vulneración de los derechos laborales durante la pandemia, ¿no? Y justamente este vacío que ha habido también porque el mismo SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral del Ministerio de Trabajo, también ha estado desactivado, solo ha estado de manera virtual, de esos fiscalizadores no han estado yendo por un lado u otra oficina a fiscalizar qué está sucediendo. Hoy en día sí, esperemos que se hayan reactivado justamente la normativa que mencionábamos en la primera parte del programa con la entrevista al licenciado Carlos Valdivia. Mencionaba que habían inclusive algunas instituciones que son importantes que actúen ahora como fiscalizadores, ¿no? El tema de su salud, SUNAFIL, los gobiernos locales, regionales, que podrían fiscalizar el que se estén cumpliendo los derechos laborales de las personas que están trabajando ahora frente a esta pandemia. Y bueno, y justamente hemos clasificado para los televidentes algunas de estas preguntas. Tenemos 3 preguntas que podrían ampliarse. También pueden participar ustedes escribiendo qué otra duda se les ha generado o alguna experiencia también asesorando durante este periodo, qué es lo que se les ha presentado, porque por lo menos los abogados se han visto muy afectados con el cierre de juzgados. Ahora para presentar los documentos las colas van a ser gigantescas a pesar de que son citas, pero se han reactivado la materia virtual, que creo que eso ha apoyado bastante, ¿no? De repente podrían uno de ustedes indicar, ¿no?, cómo se está dando la presentación de documentos ahora de manera virtual. No sé, a ver, Yanela, si podrías comentarnos un poco. Sí, claro, ahora con toda la emergencia sanitaria, en donde en los juzgados también se han tenido que adecuar a esta emergencia, los escritos como demandas se presentan a través de las casillas electrónicas, las denuncias penales o todo lo respectivo a lo penal. Sí se hace, hay algunos juzgados que ya han abierto a través de un módulo electrónico donde pueden enviar ciertos documentos, y si en caso no pudieran, previa cita en el juzgado, podrían acercarse a presentar sus documentos, ¿no? Si en caso no lo pudieran hacer a través electrónicamente. Y bueno, y justamente eso habla a nivel del Poder Judicial, y también esta pandemia pues ha afectado el arbitraje. Los temas de arbitraje también se han sentido pues distintos, y aparte de que la normativa inclusive ha amarrado el tema a los DNIs electrónicos, estos DNIs blancos, ¿no?, que no todos tenían. Además, yo ahorita estoy tramitando el mío. ¿Por qué? Porque justamente el año pasado, a fines, se dio una normativa para los compromisos de declaración de neutralidad de parte de los árbitros, y uno de estos compromisos, o que nos indica la norma, es inscribirlos ante el Estado, ante la PCM, ante el Ministerio de Justicia, también para poder ver la declaración jurada de transparencia, ¿no?, de nosotros, del Estado, de los árbitros, que estamos viendo casos arbitrales donde uno de los que participan es el Estado de por sí. Pero para poder inscribirlo, justamente uno de los primeros requisitos es que ingreses a la página web y te dice tu DNI electrónico. Y eso pues ha suspendido unos temas arbitrales que ahora están pendientes para poder obtener este DNI electrónico. Y la experiencia que tuve, pues que tuve que ingresar a RENIEC a sacar la cita. Yo saqué una cita para las 3 de la tarde y en realidad pues me atendieron como a las 5, y eso que yo fui mucho antes, como a las 2, para que pueda alcanzar el tiempo, pero yo aún así tuve que esperar casi 5 horas para ser atendido. Fue algo no muy, digamos, grato para mí, pero creo que Yanela, a ti te fue distinto con el trámite también del DNI electrónico. Sí, yo también solicité el DNI electrónico, que es fundamental en este tiempo en donde lamentablemente no se puede firmar documentos físicos, ¿no? Entonces el DNI electrónico es una solución a esto. En mi caso fue distinto porque yo paré mi cita para las 10:30 de la mañana. Por si acaso llegué una hora antes, que son como las 9 de la mañana. Entonces yo esperé encontrar una fila enorme, cosa que no fue así, sino que en verdad habían 2 personas en la fila. Entonces llegué a las 9, me atendieron 10 minutos y salí de RENIEC a las 9:15, ¿no? Súper rápido. Entonces sirvo a la experiencia que hemos pasado para aconsejarles que si van a hacer un trámite ante RENIEC, saquen la cita en la mañana, lo primero posible,
porque es donde no hay colas y no está la gente. Yo lamentablemente saqué en la tarde y tuve una mala experiencia, una cola gigante, se me atendió después de muchas horas. Bien, eso sí era de experiencia. Entonces, arranquemos con las preguntas. A ver, entonces, Macy, comencemos con... Muchos de nuestra audiencia nos preguntarán si es que un trabajador que está dentro del factor de riesgo por edad o por factor clínico puede acogerse a la suspensión perfecta de labores. En este caso, debemos indicar de que el trabajador no se puede acoger a la suspensión perfecta de labores, ya que el empleador debe de alinearse a la normativa vigente, a la legislación vigente. Entonces, si es que el empleador se encuentra imposibilitado de ofrecer el trabajo remoto o licencia con goce de haber, tiene que alinearse a la legislación actual. Entonces, es necesario de que no se rompa el vínculo laboral de empleador con trabajador. Es por ello que debe de seguir la prestación económica que recibe mensual el empleador, de acuerdo al decreto de urgencia 038/2020. Bien, entonces estamos entendiendo que la suspensión perfecta de labores, que para decirlo de una manera muy común, es cuando no estás trabajando y no te pagan, ¿no? Te mandan a tu casa, se suspende de manera perfecta esta relación laboral. No podrías aplicarla a alguien que tiene comorbilidad. Exacto. ¿No? Y también ahí hay algo que debemos criticar un poco al Estado, porque hay un sector de riesgo, de comorbilidad, ¿no? Las personas que son hipertensos, diabetes. ¿Qué otros temas han podido ver ahí de comorbilidad? Tienen alguna enfermedad como asma, pulmonar. Perfecto, hay una lista justamente que el Estado ha podido publicar en los decretos y las resoluciones también de parte del MINSA, en lo que se reconoce como sector de comorbilidad, aquellos que pues al contagiarse del COVID sí van a estar muy expuestos hasta el peligro de muerte inclusive, ¿no? Y justamente este tema de comorbilidad, uno diría, oye, entonces este trabajador no debería estar laborando. Sin embargo, luego el Estado dio un giro en la norma y dijo, bueno, pero si el trabajador quiere laborar, aún existe comorbilidad, puede hacerlo. Pero eso sería como desconocer un principio del derecho, ¿no? El tema de irrenunciabilidad del derecho. O sea, yo supuestamente no puedo renunciar a mi derecho, pero si luego el Estado sale con una norma diciendo, así tú estés en comorbilidad, así puedas ser perjudicado, entonces sí puedes volver a tu trabajo, o sea, sí puedes renunciar a tu derecho a la salud, sí puedes renunciar a tu derecho a la vida. ¿Cómo ven eso? ¿Qué opinas de que el Estado dé un tipo de norma que pues va a significar que sí renuncias a tu derecho? En realidad me parece incongruente, ya hasta le están haciendo firmar declaraciones juradas indicando que ya no es responsable del empleador si es que el trabajador va a trabajar pese a la circunstancia que puede padecer por esos factores de riesgo. Claro, inclusive lo dejan a su suerte prácticamente, ¿no? Sí, pues. ¿Cómo ves, Yanela, ese tema? Además, es un derecho fundamental que está estipulado en la Constitución, ¿no? El derecho a la salud que está por encima de cualquier norma de rango inferior. Inclusive estamos en la ley sobre salud, los principios que esta tiene, ¿no? Con todo esto se estaría yendo el permitir que alguien con comorbilidad esté trabajando bajo su propio riesgo. Ahí yo creo que el Estado debería de ver el tema de sí poder dar poder apoyarlos económicamente. No se ha visto tantos errores en la repartición también del sustento económico a hogares que no necesitaban ese apoyo, pero igual el Estado los ha dado. Creo que había que regular mejor o centralizar de una manera más adecuada la repartición de los bienes hacia quienes lo necesitan. Bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Creo que Yanela. Sí, ahora el tema del trabajo remoto también se ha vuelto muy común por esta emergencia sanitaria. Entonces, una de las preguntas más comunes que nos ha llegado al estudio jurídico es de cómo el empleador debe comunicar al trabajador que se le va a implementar la modalidad del trabajo remoto y si esto requiere de alguna formalidad por parte del empleador. Primero tenemos que rescatar el decreto de urgencia 026/2020 emitida por nuestras autoridades gubernamentales, en la cual a partir del artículo 16 en adelante nos habla acerca del trabajo remoto. En el artículo 18 y 19 específicamente nos habla acerca de la obligación que tiene el empleador de informar o comunicar al trabajador
que se le va a cambiar la modalidad de trabajo. Ahora, ¿por qué medios el empleador lo puede hacer? Primero lo puede hacer a través de un documento físico firmado por él, entregándosele al trabajador para que tenga conocimiento de que se le está implementando este trabajo remoto. Pero también lo puede hacer a través de medios digitales. ¿Cuáles son estos medios digitales? Lo puede hacer a través del correo institucional que tiene cada empresa o cada institución del Estado. Además, lo pueden hacer a través de intranet o extranet que también cuentan las empresas. Ahora, en este comunicado, ¿qué es lo que debe contener? ¿Cuál debe ser el contenido del comunicado? El contenido del comunicado primero tiene que establecerse la duración del periodo en el cual el trabajador va a trabajar a través de la modalidad de trabajo remoto. Luego, los mecanismos o medios que el trabajador va a utilizar para poder realizar sus funciones en su domicilio, ¿no? Entendamos como mecanismos o medios la computadora, que es necesario para que pueda realizar sus funciones. También tenemos el celular, el internet. El internet también es muy importante, entendiendo que la tecnología hoy en día se encuentra en todo el mundo, ¿no? Y es necesario. Ahora, también se debe especificar quién de las partes va a entregar estos mecanismos. Va a ser el trabajador, si es que ya lo tuviera en su domicilio, o el empleador le va a tener que dar estos mecanismos, estos medios para que él pueda realizar sus funciones. Además, este decreto de urgencia 026-2020 sirve tanto para el sector público como para el sector privado. Ahora, si solamente nos queremos enfocar en el sector privado, tenemos también un decreto supremo, el 010-2020-TR, en el cual a partir del artículo 3 en adelante vamos a poder encontrar acerca del trabajo remoto y nos van a especificar. Ahora, como bien sabemos, el trabajo remoto en principio va para las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo. ¿Quiénes se encuentran dentro del grupo de riesgo? Dentro del grupo de riesgo vamos a encontrar primero a las personas mayores de 65 años, pero también, como ya le hemos mencionado, vamos a encontrar a las personas que sufren de comorbilidades, ¿no? Ahora, también lo puede realizar otro grupo de personas que no se encuentren dentro del grupo de riesgo, pero que la naturaleza de sus funciones lo permita. También aquí podemos encontrar como por ejemplo al profesional trabajador social, al psicólogo, que son profesionales que pueden realizar sus funciones en su domicilio, ¿no? sin necesidad de que la presencia física del mismo sea en su centro de trabajo. Esa sería una de las respuestas. Y justamente del tema que menciona Yanela al último, ¿no? Por ejemplo, del psicólogo, de que sí puede trabajar de manera remota por el tipo de actividades que él realiza. Claro. En el salud justo salió una normativa, ¿no? Que mencionaba también a otros profesionales que podían hacer trabajo remoto. Claro, ahí también tenemos, ¿no? Al psicólogo, al trabajador social, también tenemos a la enfermera hasta cierto punto, dependiendo de sus funciones, ¿no? Y a otros más que podemos encontrar en la normativa de salud. Y según el Estado, justamente, digamos que lo que tiene que darse prioridad es que aquellas funciones que sí puedas realizarlas de manera remota, tienen que darse trabajo remoto. No es lo que se tiene que aspirar. Porque hay lugares donde la actividad sí puede ser remota, pero aún así el empleador se enterca y dice, no, que tiene que venir al centro laboral y desde acá que haga el trabajo remoto. Pero es absurdo, ¿no? Porque al final lo está exponiendo al trabajador que en el transporte pueda contagiarse. Claro. ¿No? Y ahí vemos tales cosas. A ver, han habido algunas preguntas que justamente han surgido y estamos en el entorno de lo que hemos venido mencionando. A ver, Ricardo Javier Pérez nos pregunta, bueno, gracias Ricardo por participar. Dice, ¿por qué si en Lima ya no estamos en cuarentena, por qué es obligatorio usar la mascarilla y las caretas faciales? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, respecto a esta pregunta, es que es necesaria, aún el coronavirus está en el país, es necesario que tengamos que usar mascarillas con la finalidad de protegernos. El hecho de que no sea aquí se haya focalizado la cuarentena no quiere decir que no lo vamos a usar, es necesario para proteger nuestra salud. Yo creo que ahí hay que distinguir algo, ¿no? O sea, una cosa es lo que es en el sistema jurídico, en la norma, y efectivamente para el marco jurídico ya no hay cuarentena en Lima, se ha levantado, en otras regiones sí sigue, pero eso no quiere decir después que la enfermedad que haya desaparecido.
Claro. ¿no? Con una norma que yo saque y diga, a partir de mañana se prohíbe el COVID en el Perú. El COVID no va a entender eso, la enfermedad no la va a entender. O sea, el derecho puede decirte ya no cuarentena, pero eso no quiere decir de que realmente ya se haya solucionado el problema. Lamentablemente la enfermedad sigue en la calle, sigue en los mercados, sigue en los centros comerciales y todos seguimos expuestos a esta enfermedad y que lamentablemente las cifras en realidad siguen subiendo. No hay meseta ni disminución, sino que se sigue incrementando. Y por eso, estimado Ricardo, es que sí es necesario aún utilizar las mascarillas porque estas evitan el que se den más contagios, ¿no? Por eso es que se da aún esta importancia. A ver, otra pregunta que nos llega gracias a Ana. Dice, en el tema del trabajo remoto, yo como trabajador tengo la obligación de hacer un informe mensual y presentarlo a mi empleador. ¿Cómo ven este tema? Sí, o sea, primero, si tú estás en el trabajo remoto, tienes que enviarle un informe a tu empleador de todas las actividades que se has estado realizando durante el mes, ¿no? A fin de que el empleador sepa que estás cumpliendo tus funciones. Entonces ese informe va firmado por ti y el empleador se puede dar cuenta, ¿no? de que has estado realizando tus funciones en tu domicilio. Lo bueno es que la pregunta que justamente nos hace Ana nos permite ingresar a la tercera pregunta que hayamos seleccionado, porque tiene que ver con el tema de la fiscalización de lo que está haciendo el trabajador que está en trabajo remoto, ¿no? Imaginemos que un empleador diga, ¿no? Oye, mi trabajador creo que no está haciendo nada en su casa, no hace nada, quiero sancionarlo. Y como no está haciendo nada, pues lo voy a castigar, le daré un memorándum o algo así. Pero resulta que la normativa en realidad, desde el decreto de urgencia 026 y también el decreto supremo 010, en el numeral 5.5 artículo 5, nos va a mencionar que el empleador está en la obligación de decirle de manera clara qué va a hacer el trabajador desde su domicilio, en su trabajo remoto, qué es lo que vas a hacer, actividad de la A hasta la D, y tienes que irla cumpliendo, de tal manera que ese es el objetivo que tienes que darme cada mes. Y es más, el empleador tiene que también ver cómo fiscaliza, tendrá que llevar a cabo, no sé, activar un programa en la computadora de ingreso, de salida, para que vea que está cubriendo con las funciones que le corresponden. Pero si el empleador no le otorgó funciones claras al trabajador, si no le dijo qué hacer, o digamos que el día lunes sí le dice, oye, haz esto, y el martes también se desapareció el empleador, el trabajador, pues, ¿qué va a hacer? No tiene algo que hacer porque no le dieron las órdenes claras. Y según la normativa que he mencionado, ante esas circunstancias el trabajador no tiene responsabilidad alguna, porque es el empleador el que tiene que indicar de manera demostrable correos electrónicos, dejar mensajes o hasta el WhatsApp, puede ser, pero tiene que quedar el medio probatorio para demostrar que el empleador sí dijo qué actividades tenía que cubrir el trabajador. Entonces no podemos responsabilizar al trabajador cuando el empleador es el que está omitiendo de dar las órdenes claras y luego de fiscalizarlas. Eso tiene que quedar en claro. Y por eso es que ante la pregunta que nos hace Ana, nos dice, yo como trabajador tengo la obligación de hacer un informe mensual y presentarlo a mi empleador. Si es que ese fue el acuerdo con tu empleador, sí tienes la obligación. Si es que tienes un contrato de locación de servicios, ya sería por el tema mismo contractual, ¿no? Porque el locador sí tiene la obligación de presentar cada fin de mes informes para poder cobrar. Entonces, en un sentido o en el otro, si hay un acuerdo, sí tendrías que presentar estas pruebas. Y hay una pregunta que nos han hecho, y me parece interesante, también de Ricardo Javier, dice, estoy obligado a firmar cada 15 días una declaración jurada de que no tengo COVID. Macy, ¿cómo ves esto? A ver, un centro de labores donde al trabajador le dicen, cada 15 días me firmas una declaración jurada de que no tienes COVID. Es que no es coherente, ya que si es que voy a firmar algo que yo no tengo conocimiento si lo tengo o no, no es acorde a ley, ¿no? Entonces, las declaraciones juradas que se están firmando no es sobre 15 días si es que tengo o no COVID, sino es por otra índole, que es respecto a que yo me encuentro en el rango de edad y voy a trabajar. Entonces, y estoy dentro del factor de riesgo, doy el consentimiento de que el empleador se deslinda de cualquier responsabilidad y sería responsabilidad mía si estuviera dentro de ese rango de edad. Y respecto a la pregunta de Ricardo Javier, es incongruente que pueda una persona predecir el futuro e indicar de que no tengo en cada 15 días COVID. Entonces, viendo por ese lado,
no sería factible que él firme esta declaración jurada. Sí, porque además cuando haces una declaración jurada, estás comprometiéndote a que si no es verdad, luego te puedan inclusive hacer una denuncia penal, Exacto. ¿no? Porque estarías haciendo una declaración falsa. ¿Y cómo saber tú, tal como lo dices Macy, cómo puedes saber que tienes el COVID si tú no puedes hacerte la propia prueba, ¿no? Nosotros no somos los que tenemos los materiales para hacer la prueba, como si el empleador, como se mencionó en la primera etapa del programa, sí puede programar que se te tome la prueba rápida o la prueba serológica según lo que él cree conveniente y según el riesgo del trabajador. Pero luego de eso, hasta pedirte una declaración jurada por cada 15 días, eso es abusivo, porque está exponiendo al trabajador que en cualquier momento, o sea, encima de que acaba contagiado, que ya de por sí va a sufrir con la enfermedad, o de repente él es asintomático y no lo siente, pero puede contagiar a alguien más y que sí podría ser grave en la otra persona. O sea, aparte de eso que va a estar viviendo, también lo expones a que lo denuncias penalmente, y él no sabía. Entonces, no, definitivamente, Ricardo, gracias por la pregunta, pero no sería viable que te hagan firmar ese tipo de declaraciones juradas, porque prácticamente estaríamos hablando también de un abuso de autoridad por parte de este empleador, de una hostilidad laboral, porque te estoy exponiendo a que me firmes algo que tú sabes que podrías decaer en cualquier momento, ¿no? Entonces, definitivamente, no, Ricardo, no podría irse hacia esa declaración jurada. Bueno, ya estamos llegando al final y nos dicen que Ricardo nos está preguntando entonces qué debe hacer ante esta circunstancia en la cual hacen la declaración jurada. Yo te recomendaría, Ricardo, que esto es algo que siempre recomendamos a todos nuestros clientes, ¿no? En el sentido de que dejes medios probatorios al respecto. No sirve si tú solo le dices a tu jefa, oye, o hablando, ¿no? Yo no creo que debas pedirme, o hablando por teléfono, porque no dejas ningún medio probatorio. Presenta por escrito o presenta el correo del jefe que te está diciendo que hagas esta declaración jurada, indicándole, ¿no? Señor tal, el nombre del jefe, en mi condición de trabajador solicito el que reconsidere esta decisión, porque no es viable que yo firme una declaración jurada sobre algo que puede suceder en cualquier momento, no depende de mí como trabajador, por lo que pido de que no se me exija esta declaración jurada, o en todo caso, lo que debería hacer usted ante esta duda es proporcionarnos las pruebas cada 15 días para saber si estamos con la enfermedad o no. Porque como se ha visto en la primera etapa, según la norma, es el empleador quien tiene que asumir el costo de estas pruebas y no revertirlas hacia el trabajador, como es lo que quieren hacer con Ricardo, ¿no? Entonces, Ricardo, preséntalo por escrito, de tal manera que puedas obtener una respuesta. Ellos, al ver que van a estar obligados a buscar un abogado, están obligados a darte una respuesta coherente y técnica, se van a dar cuenta de que no tiene sustentos lo que están haciendo. Y pueden decaer inclusive en abuso de autoridad contra el trabajador y, como decíamos, también sobre la hostilidad laboral. Entonces, solo recomendarle a todas las personas que nos estén siguiendo, los espectadores, y que pueden seguir viendo este video que durante la semana se puede volver a reproducir y todo esto, el indicarles que tienen que dejar los medios probatorios. Bien, entonces creo que ya estamos llegando a la conclusión del programa. Solo invitarlos al siguiente programa, el siguiente sábado. Estaremos comenzando de 11:30 a 12:30, y en el cual vamos a poder analizar, bueno, había una propuesta de tal vez ver los temas económicos, los salarios de pago que reciben ciertos profesionales en el mercado nacional, y van a haber dos puntos de vista. Por un lado, quienes lo ven diciendo, no, pues todos tienen que ganar mucho más, el Estado es culpable, él tendría que asegurarnos los sueldos a todos los trabajadores. Y por otro lado, quienes dirían, oye, pero el Estado pues no va a controlar cuánto le va a pagar cada empresa a su trabajador, porque eso sería una dictadura, eso sería como dar mano de hierro. ¿Y qué sucede con el mercado libre? Prácticamente me estarías diciendo, págale, y de repente tal empresa recién comenzó, no tiene los ingresos de una clínica grande ante una clínica pequeña. Entonces, ¿cómo va a pagar estos salarios? Prácticamente, si el Estado hace eso, de que todos ganen a partir de la fecha 8.000 soles, prácticamente estarías induciendo a que quiebren las pequeñas empresas y el mercado libre ya no existiría. Bueno, estas dos posturas se van a enfrentar y queremos ver en el próximo programa cuáles son los más acertados, lo que tienen los mejores argumentos, la parte más técnica. Entonces, invitamos a todos los espectadores que puedan participar en los programas. Déjenos sus mensajes, déjenos también qué propuestas, qué tipo
de temas quieren que se puedan tocar en el programa. Vamos a seguir con la metodología que hemos tenido de esta primera etapa con las entrevistas y una segunda parte en donde vamos a seguir viendo las preguntas que más nos han hecho nuestros clientes al estudio durante todo este tiempo de pandemia, o también los que sigan llegando a través del programa. Bueno, tal vez las palabras de despedida, Yanela. Sí, bueno, muchas gracias a todas las personas que pudieron ver el programa. Espero verlos el otro sábado también con temas actuales y legales, ¿no? Para poder ayudarlos. Bien, Macy, por favor, tus palabras finales. Agradezco a la audiencia que nos haya escuchado y también espero verlos pronto en el próximo programa. Bien, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Pueden escribirnos por medio de los correos, dejando los mensajes que deseen ser. Soy Alejandro Verastri y esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar hoy día.